Imagina que has pasado meses creyendo que tu única familia viva, una niña de 5 años, está perdida para siempre en un silencio absoluto. La ves todos los días en una clínica de lujo, inmóvil en su silla de ruedas, ojos vacíos, respiración apenas perceptible. Los médicos te aseguran que es catatonía profunda, que nada la sacará de allí. Y entonces, un día cualquiera, entras en una casa abandonada que juraste no volver a pisar y la escuchas reír. Una risa clara, infantil, viva. El sonido te atraviesa como un cuchillo. ¿Quién ha osado despertarla? ¿Y por qué sientes, al mismo tiempo, rabia y un terror inexplicable a que vuelva a callarse? La puerta principal de la hacienda Las Flores crujió al abrirse, como si la casa misma protestara por la intrusión después de tantos años de abandono. Isabel Cordero bajó del Range Rover negro con la precisión de un reloj suizo. Traje sastre gris perla, cabello recogido en un moño impecable, tacones que resonaron sobre el mármol agrietado del vestíbulo. No miró a su alrededor con nostalgia, miró con cálculo. Cada grieta, cada mancha de humedad, cada enredadera que trepaba por las columnas, era un argumento más para demoler todo y vender el terreno a los inversores que llegarían en 2 días. 12 millones de dólares limpios, suficientes para cerrar definitivamente este capítulo podrido de su vida. El aire olía a jazmín marchito y a polvo viejo. Isabel avanzó por el pasillo principal sin detenerse ante los retratos familiares que colgaban torcidos en las paredes. No quería ver los ojos de su madre, ni los de su hermana Carmen, sonriendo con 17 años, ni los suyos propios de niña, antes de que todo se rompiera. Siguió adelante, teléfono en mano, marcando al agente inmobiliario para confirmar la cita. Entonces lo oyó. Primero fue una nota suave, casi imperceptible, el rasgueo de una guitarra. Después, una voz masculina, grave y cálida, cantando una vieja copla que su padre solía tararear en las tardes de verano. Isabel se detuvo en seco. Nadie debía estar aquí. Había despedido al último jardinero hacía años. La propiedad estaba cerrada bajo llave. El canto continuó, acompañado ahora por algo que le heló la sangre. Una risa infantil, aguda, cristalina, incontenible, imposible. Sofía no reía desde el accidente. Sofía no hablaba. Sofía apenas parpadeaba. Isabel dejó caer el bolso al suelo y corrió hacia el salón principal, los tacones golpeando como disparos. Empujó las puertas dobles con violencia. Allí estaba la escena que nunca olvidaría. El salón, que recordaba lleno de muebles cubiertos por sábanas blancas, había sido transformado. Las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la luz dorada del atardecer. En el centro, sobre la alfombra raída, una manta de colores cubría el suelo. Flores frescas, dalias rojas y blancas, llenaban jarrones improvisados. Y en medio de todo, un hombre joven arrodillado, con una guitarra en las manos y una niña pequeña en su regazo. Sofía. Su sobrina estaba sentada en la manta, no en la silla de ruedas que aparecía plegada en un rincón. Vestía un sencillo vestido amarillo que Isabel no reconocía. Sus mejillas, antes pálidas como papel, tenían ahora un leve rubor. Sus manos, que llevaban meses inertes, se alzaban tímidamente hacia el rostro del hombre, tocando sus mejillas como explorando un sueño. Y reía, reía mientras él cantaba. El hombre levantó la vista al oír la puerta. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Isabel. No había sorpresa en ellos, solo una calma desafiante. Llevaba una camisa blanca arremangada y unos guantes de trabajo amarillos manchados de tierra en el cinturón, como si acabara de llegar del jardín. Señora Cordero, dijo simplemente, sin dejar de acariciar el cabello de Sofía. Al fin llega.
Isabel sintió que el mundo se inclinaba. La furia subió como bilis. ¿Qué demonios hace aquí? Su voz cortó el aire como un látigo. ¿Cómo se atreve a traerla? Esto es secuestro. Es un delito. Mateo Fernández, porque lo reconoció al instante, el hijo del antiguo jardinero, el chico que corría descalzo por estos mismos pasillos cuando ella era adolescente, no se inmutó. Bajó la guitarra con cuidado y ayudó a Sofía a apoyarse contra un cojín. La niña lo miró con una confianza absoluta que Isabel nunca había visto en ella. No es secuestro, señora, respondió Mateo con voz serena. Es un rescate. Isabel dio un paso adelante, los puños apretados. Quería gritar, quería llamar a la policía, quería borrar esa escena imposible. Pero algo la detuvo. Los ojos de Sofía se volvieron hacia ella. Por primera vez en 6 meses, su sobrina la miró directamente, y en esos ojos no había vacío, había vida. Isabel sintió que la rabia le quemaba la garganta. Dio 2 pasos más hacia el centro del salón, los ojos fijos en Mateo, como si pudiera atravesarlo con la mirada. «Levántese ahora mismo y aléjese de ella», ordenó con voz baja, cortante. No voy a repetirlo. Mateo no se movió. En vez de eso, acomodó con suavidad a Sofía contra los cojines y se puso de pie lentamente. Era más alto de lo que recordaba. La camisa blanca se adhería a su espalda por el sudor del trabajo en el jardín. Los guantes amarillos colgaban del cinturón como una bandera de desafío. «No voy a alejarme, señora Cordero», dijo con calma. «No mientras Sofía me necesite». ¿Necesitarla? Isabel soltó una risa seca, sin humor. Usted no es nadie para decidir lo que necesita mi sobrina. Es una niña enferma, bajo tratamiento médico especializado. Usted la sacó de la clínica sin autorización. Eso tiene un nombre: secuestro. Y yo tengo los medios para que pase muchos años en prisión. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, pero no apartó la vista. Llame a la policía si quiere. Yo no me moveré de aquí. Pero antes, mírela. Isabel apretó los labios hasta que le dolieron. No quería mirar a Sofía. Mirarla significaba aceptar que algo imposible estaba ocurriendo. Durante 6 meses, había visitado la clínica cada semana. Sofía sentada en su silla de ruedas, conectada a sueros y monitores, los ojos perdidos en un punto indefinido. Los mejores especialistas de Europa habían coincidido. Catatonía severa secundaria a estrés postraumático. Pronóstico reservado. Posibilidad de recuperación mínima. Y ahora la niña estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas torpemente bajo el vestido amarillo, observando la discusión con una curiosidad casi normal. Sus manitas reposaban sobre la manta, los dedos moviéndose apenas, como si probaran la textura del tejido. «Esto es una ilusión temporal», dijo Isabel, más para sí misma que para Mateo. Reacción paradójica a un cambio de entorno. Mañana volverá a apagarse. «No», respondió Mateo. «Mañana estará mejor, y pasado también, porque aquí respira aire de verdad, no el aire estéril de esa clínica donde la tenían dopada hasta los ojos. Aquí escucha pájaros, huele flores, siente el sol. Aquí recuerda que está viva». Isabel dio otro paso. Ahora estaba lo bastante cerca para ver las dalias frescas en los jarrones, rojas y blancas, exactamente las mismas que su madre cultivaba en el jardín trasero. El olor dulce le golpeó como un recuerdo físico. «¿Cómo entró?», preguntó de pronto. La casa estaba cerrada. Mateo se encogió de hombros. «Su abuela me dio un juego de llaves antes de morir. Me dijo que alguien tendría que cuidar las flores si un día las hijas olvidaban cómo hacerlo». Isabel sintió el impacto de las palabras en el estómago. Su abuela.
la mujer que había criado a Carmen y a ella después del accidente de sus padres, la misma que, en su lecho de muerte, le había suplicado que no vendiera la hacienda. «Usted no tiene derecho», susurró. «Esta propiedad es mía. Todo esto es mío». Entonces, dijo Mateo sin alzar la voz, ¿por qué no ha venido en 10 años? ¿Por qué dejó que las enredaderas se comieran las paredes y que los recuerdos se pudrieran? Isabel abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En su lugar, un silencio denso llenó el salón. Sofía, como si percibiera la tensión, emitió un pequeño sonido, un suspiro infantil, casi un gorjeo. Ambas cabezas se volvieron hacia ella. La niña había alzado una mano y señalaba hacia la ventana abierta. Allí, en el jardín, una mariposa amarilla revoloteaba entre las dalias. Sofía sonrió, una sonrisa real, con dientes, con hoyuelos. Luego, con esfuerzo visible, giró la cabeza hacia Isabel y pronunció una palabra apenas audible, ronca por el desuso. «Tía». El mundo se detuvo. Isabel sintió que las rodillas le flaqueaban. Se aferró al respaldo de una silla cubierta por una sábana polvorienta. Era la primera vez que Sofía hablaba desde el accidente, la primera vez que la llamaba a ella. Mateo se agachó de nuevo junto a la niña y le acarició la mejilla. «Bien, pequeña. Muy bien». Isabel tragó saliva. La furia seguía allí, pero ahora mezclada con algo más peligroso. Una grieta en la coraza que había construido durante años. «No crea que esto cambia nada», dijo al fin, recuperando el control de su voz. «Mañana vendrán los inversores, firmaremos la venta, y usted se irá de aquí con las manos vacías o con esposas. Elija». Mateo levantó la vista. Sus ojos oscuros no tenían miedo, tenían lástima. «Usted elige, señora. Puede vender esta tierra y seguir siendo rica. O puede quedarse y empezar a ser humana otra vez». Isabel se giró bruscamente hacia la puerta. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Pero antes de salir, volvió a mirar a Sofía. La niña seguía observándola, la mano aún alzada hacia la mariposa que ya había desaparecido. Y por primera vez, en mucho tiempo, Isabel sintió miedo de verdad. Miedo de que la risa de su sobrina volviera a apagarse si ella se iba. Isabel salió al porche trasero como si huyera. El aire fresco de la tarde le golpeó la cara, pero no consiguió enfriar la tormenta que llevaba dentro. Se apoyó en la barandilla de madera carcomida y miró el jardín salvaje que se extendía ante ella. Dalias silvestres que habían sobrevivido al abandono, enredaderas que trepaban por los muros como si quisieran recuperar el territorio perdido. Todo estaba igual y todo estaba distinto, igual que su memoria. Cerró los ojos y los recuerdos llegaron sin pedir permiso. Tenía 12 años. Carmen tenía 17. Era verano. El sol quemaba las baldosas del patio y ellas bailaban descalzas sobre la hierba recién cortada. Su padre tocaba la guitarra desde la hamaca. Su madre regaba las dalias con una sonrisa perpetua. Carmen giraba con los brazos abiertos, el vestido blanco volando, y gritaba, «Isa, ven, baila conmigo». Isabel se negaba, siempre la mayor, siempre la seria. «No seas tonta, Carmen». Pero Carmen la tomaba de la mano y la hacía girar hasta que las dos caían riendo sobre la tierra. Después vino el accidente, el coche, la carretera mojada. Los padres murieron en el acto. Carmen sobrevivió 3 días en cuidados intensivos. Isabel, que acababa de cumplir 18, se quedó sola con el peso de la herencia, de las deudas, de la rabia. Carmen se fue sin despedirse del todo, dejando solo un vacío y una niña pequeña que entonces tenía apenas meses. Isabel abrió los ojos. El jardín seguía allí, pero ahora las dalias parecían acusarla. Volvió al salón con pasos lentos.
como si cada metro costara una decisión. Mateo seguía sentado en la manta. Había encendido una pequeña lámpara de aceite que proyectaba sombras suaves en las paredes. Sofía dormía con la cabeza apoyada en su regazo, los deditos aferrados a la camisa de él. Mateo le acariciaba el cabello con una ternura que parecía doler. Isabel se detuvo en el umbral. ¿Por qué ella?, preguntó en voz baja. ¿Por qué ahora? Mateo no levantó la vista de inmediato. Siguió acariciando el cabello de la niña. Porque la vi morir poco a poco en esa clínica. La visitaba cada semana desde que su abuela me lo pidió. Al principio, Sofía todavía sonreía cuando me veía. Después, dejó de sonreír. Después, dejó de mirarme. Y un día, entendí que si no la sacaba de allí, se iría del todo. Como se fue su madre. Isabel sintió un nudo en la garganta. Carmen, susurró. ¿La conoció bien? Mateo asintió. Cuando era niño, ella me enseñó a plantar dalias. Decía que eran las flores más valientes. Se marchitan en invierno y vuelven cada primavera como si nada hubiera pasado. Me contó que usted las odiaba porque le recordaban a la madre. Isabel apretó los puños. No las odio, las evito. Mateo por fin levantó la mirada. Había algo en sus ojos que no era lástima, sino reconocimiento. Usted se fue de aquí para no sufrir más. Lo entiendo, pero Sofía no puede irse. Está atrapada en el mismo dolor que usted dejó atrás. Y yo no podía verla apagarse. Un silencio largo. El único sonido era la respiración tranquila de Sofía. Isabel se acercó un paso más. ¿Qué hace con ella todo el día? Mateo sonrió apenas, la primera sonrisa que le veía. Le canto las canciones que cantaba su abuela. Le cuento historias de cuando usted y Carmen eran niñas. La llevo al jardín en brazos para que toque las dalias. Le pongo música y bailamos. O mejor dicho, yo bailo y ella se deja llevar. ¿Y funciona? Funciona, dijo Mateo. Hoy habló, mañana tal vez diga otra palabra. Pasado, otra. No es magia, es tiempo, es amor. Es el lugar donde las cosas malas no pueden alcanzarla. Isabel sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el borde de una butaca cubierta por una sábana. El polvo se levantó en una nube fina. No puedo permitir que siga aquí, dijo, pero la voz ya no tenía la misma firmeza. Los inversores llegan mañana. La venta está casi cerrada. 12 millones. Es lo que necesito para cerrar todo esto. Mateo no respondió de inmediato. Acarició la mejilla de Sofía y habló con voz muy baja. ¿Sabe qué me dijo Carmen una vez? Cuando yo tenía 15 años y ella estaba embarazada de Sofía. Me dijo, Mateo, un día mi hermana va a volver a esta casa y va a estar muy enfadada. Pero debajo de todo ese hielo hay un corazón que todavía late. Cuídalo hasta que ella lo recuerde. Isabel sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era llanto, aún no. Era el primer crujido de una pared que llevaba años construyendo. Se puso de pie de golpe. Mañana vendrán los inversores, repitió, como si necesitara convencerse. Y usted se irá. Mateo no contestó, solo siguió mirando a la niña dormida. Isabel salió del salón, subió las escaleras hacia su antigua habitación. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y lavanda seca la golpeó como un recuerdo vivo. Se sentó en la cama que no había sido usada en una década y miró la pared donde aún colgaba una foto descolorida. Ella y Carmen, adolescentes, riendo frente al jardín de dalias. Por primera vez en años, no apartó la vista. A la mañana siguiente, Isabel bajó las escaleras antes de que el sol terminara de salir. No había dormido. La foto de la pared la había perseguido toda la noche. Carmen riendo, ella misma con expresión seria,
como si ya entonces presintiera que la felicidad era una trampa. El salón estaba en silencio. La manta seguía extendida en el suelo, pero Mateo y Sofía no estaban. Por un segundo, un pánico irracional la invadió. ¿Se habían ido? ¿Habían desaparecido con la niña como fantasmas? Salió al jardín trasero. Allí los encontró. Mateo había colocado la silla de ruedas junto al bancal de dalias. Sofía estaba sentada en ella, envuelta en una manta ligera. Mateo, de rodillas frente a ella, sostenía una flor roja recién cortada y la acercaba lentamente a la nariz de la niña. Sofía inhalaba con los ojos cerrados, concentrada, como si estuviera redescubriendo el mundo a través del olor. Al ver a Isabel, Mateo no dijo nada. Solo inclinó la cabeza en un saludo breve y continuó. Sofía abrió los ojos, los fijó en Isabel y con esfuerzo visible levantó la mano derecha. Los dedos temblaron en el aire hasta que lograron señalar la dalia que Mateo sostenía. ¡Flo! Susurró la niña. ¡Flor! La voz era apenas un hilo, ronca, pero clara. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dio un paso involuntario hacia adelante. Mateo sonrió con suavidad. Le estoy enseñando los nombres otra vez. Ayer fue tía. Hoy es Flor. Mañana será Sol. Isabel se acercó hasta quedar a 1 metro de ellos. El aroma intenso de las dalias la envolvió como una memoria física. Recordó las manos de su madre manchadas de tierra, la voz de Carmen cantando mientras arrancaba malas hierbas. ¿Cómo lo hace?, preguntó en voz baja. En la clínica tenía los mejores terapeutas: musicoterapia, equinoterapia, estimulación sensorial. Nada funcionaba. Mateo dejó la dalia en la mano de Sofía. La niña la apretó contra su pecho como un tesoro. No es terapia, respondió él sin mirarla. Es presencia. En la clínica la visitaban 1 hora al día y luego la dejaban sola con máquinas y sedantes. Aquí estoy con ella, desde que amanece hasta que se duerme. Le hablo, la toco, la dejo llorar cuando quiere llorar. No hay horario, solo hay nosotros. Isabel se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Sofía. La niña la miró con una intensidad nueva. Extendió la dalia hacia ella, un ofrecimiento torpe pero decidido. Isabel tomó la flor. Sus dedos rozaron los de Sofía, fríos, delgados, pero vivos. Sintió que algo se desgarraba dentro de su pecho. Gracias, dijo, y la palabra le salió extraña, como si no la hubiera usado en años. Sofía sonrió. Una sonrisa amplia, desinhibida. Luego, con un esfuerzo que hizo que su rostro se contrajera, inclinó el cuerpo hacia adelante y apoyó la cabeza en el brazo de Isabel. El contacto fue breve, apenas unos segundos, pero bastó para que Isabel sintiera el calor pequeño de la niña atravesando la tela del traje caro. Se quedó inmóvil, aterrorizada de romper el momento. Mateo observaba en silencio. Cuando Sofía se recostó de nuevo en la silla, él habló con voz baja. Nunca la había tocado a usted, ni en la clínica. Siempre se quedaba al otro lado del cristal. Isabel se incorporó lentamente. La dalia temblaba en su mano. No sabía cómo, admitió. Cada vez que la veía, veía a Carmen, y me dolía tanto que prefería no sentir nada. Mateo asintió como si lo entendiera perfectamente. Ahora siente, y duele, pero también cura. Isabel miró la flor, luego a Sofía, luego a Mateo. Sus ojos se detuvieron en los guantes amarillos que él llevaba puestos ahora, manchados de tierra fresca. Eran los mismos que usaba su padre cuando trabajaba en el jardín. El detalle la golpeó como una revelación pequeña y absurda. ¿Por qué se quedó?, preguntó de pronto. ¿Podría haber tenido una vida en cualquier otro lugar? Con su título de agronomía, podría trabajar en grandes fincas, ganar buen dinero.
¿Por qué seguir cuidando una propiedad que ya no era de nadie? Mateo se encogió de hombros mientras acomodaba la manta sobre las piernas de Sofía. Porque esta tierra me crió tanto como a ustedes. Mi padre murió aquí trabajando. Mi madre limpiaba esta casa hasta el día que falleció. Yo crecí corriendo entre estas dalias. ¿Y por qué? Alguien tenía que esperarlas. A Carmen no le dio tiempo volver, pero usted sí. Isabel sintió que la culpa la aplastaba. Dio media vuelta y caminó unos metros hacia el centro del jardín. Necesitaba distancia. Necesitaba pensar. Los inversores llegarían en menos de 4 horas. Miró su reloj. Un Patek Philippe de edición limitada que valía más que el sueldo anual de Mateo. Miró luego la hacienda. Tejado roto, paredes descascaradas, ventanas que necesitaban reparación urgente. 12 millones por venderlo todo. 12 millones por borrar el pasado de una vez. Volvió la vista hacia la silla de ruedas. Sofía reía ahora porque Mateo le hacía cosquillas suaves en la planta de los pies. La risa era pequeña, entrecortada, pero real. Isabel apretó la dalia hasta que los pétalos se arrugaron. No tomó ninguna decisión todavía. Solo se quedó allí, de pie entre las flores, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el aire le entraba de verdad en los pulmones. El sonido de los motores llegó puntual a las 11 de la mañana. 2 Mercedes negros levantaron polvo en el camino de entrada, deteniéndose frente a la hacienda como si fueran a inspeccionar una propiedad ya suya. Isabel los esperaba en el porche, vestida con un traje negro impecable, el cabello recogido con severidad. En la mano derecha llevaba la carpeta con los planos del futuro resort de lujo que ocuparía estos terrenos. Los inversores bajaron de los vehículos. 3 hombres de mediana edad, trajes claros, sonrisas de tiburón. El más alto, Ricardo Salazar, líder del grupo, le estrechó la mano con energía excesiva. Señorita Cordero, qué placer al fin conocerla en persona. Los renders que nos envió son impresionantes. 12 millones es casi un regalo por un terreno con esta vista. Isabel asintió con frialdad profesional. Pasen, les mostraré el terreno principal. Los guió hacia el jardín trasero, donde los bancales de dalias ahora parecían un insulto a la modernidad que ellos representaban. Mateo había llevado a Sofía al salón para evitar la exposición al sol del mediodía, pero Isabel sabía que no podrían esconderla mucho tiempo. Mientras caminaban, Salazar hablaba sin parar. Piscinas infinitas, villas privadas, campo de golf de 18 hoyos, helipuerto. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de las flores. Llegaron al centro del jardín. Isabel señaló el espacio donde estaría el lobby principal. Aquí demoliremos la estructura actual. El arquitecto propone. Un sonido la interrumpió. Una risa infantil, clara y alegre, salió por la ventana abierta del salón. Todos se volvieron. Sofía, sentada en su silla de ruedas junto a la puerta vidriera, agitaba una dalia roja hacia ellos. Mateo estaba detrás, sujetando la silla con una mano, la otra apoyada protectoramente en el hombro de la niña. Salazar frunció el ceño. ¿Qué es esto? Pensé que la propiedad estaba desocupada. Isabel sintió que el aire se espesaba. Un asunto familiar temporal, respondió secamente. No interferirá. Pero Sofía, ajena a la tensión, emitió un gorjeo feliz y extendió los brazos hacia Isabel, queriendo que la tomara. La niña había aprendido en las últimas horas que su tía ya no huía del contacto. Uno de los inversores más jóvenes, un hombre de rostro aniñado llamado Vargas, soltó una risa incómoda. Vaya, parece que hay un pequeño inconveniente. ¿Es familia? Es mi sobrina.
dijo Isabel, con voz helada. Salazar se ajustó las gafas de sol y observó a Sofía como quien evalúa un defecto en una mercancía. Discapacitada, por lo que veo. Lástima, este tipo de proyectos atrae a familias de alto standing. Niños en sillas de ruedas no encajan en la imagen de marca. Podría afectar la valoración. Vargas añadió con una sonrisa condescendiente. Además, emocionalmente hablando, es un lastre. Mejor mantener este tipo de defectos lejos de la vista de los clientes. Nadie paga millones por vacaciones con recordatorios de la fragilidad humana. El tercer inversor soltó una carcajada breve, como si fuera un chiste compartido. Isabel sintió que algo estallaba dentro de ella. No fue una decisión racional. Fue una explosión visceral, como si todas las grietas que se habían abierto en su coraza en las últimas 24 horas se unieran en un solo grito. Se volvió hacia ellos con lentitud deliberada. «Caballeros», dijo con una calma que helaba la sangre. «La reunión ha terminado». Salazar parpadeó, sorprendido. ¿Perdón? He dicho que ha terminado. La propiedad no está en venta. Ni ahora, ni nunca. Vargas soltó una risa nerviosa. Señorita Cordero, estamos hablando de 12 millones de dólares, firmados y listos para transferencia hoy mismo. Isabel dio un paso hacia ellos. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro peligroso. 12 millones no alcanzan para comprar mi dignidad, ni la de mi sobrina. Lárguense de mi casa antes de que llame a seguridad para que lo saque a rastras. Salazar enrojeció. Esto es ridículo. Usted misma nos citó aquí. Hemos volado desde Madrid. Y ahora pueden volver. Cortó Isabel. El trato está cancelado. Los hombres se miraron, incrédulos. Salazar intentó una última sonrisa conciliadora. Podemos renegociar. 13 millones. 14. Considere... Isabel levantó la mano. El gesto fue tan autoritario que Salazar se cayó de inmediato. No hay nada que considerar. ¡Fuera! Los inversores retrocedieron, murmurando insultos velados. Subieron a los coches y arrancaron levantando una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Isabel se quedó sola en el jardín. El corazón le latía con violencia. Acababa de tirar por la borda 12 millones de dólares. Una fortuna que habría consolidado su imperio. Una fortuna que la habría liberado para siempre de este lugar. Y sin embargo, por primera vez en años, respiraba sin peso en el pecho. Desde la puerta del salón, Mateo la observaba en silencio. Sofía, en su silla, aplaudía con sus manitas torpes, como si entendiera que algo importante acababa de suceder. Isabel se giró hacia ellos. La furia aún corría por sus venas, pero ahora era una furia limpia, purificadora. Entró en la casa, cerró la puerta vidriera y se arrodilló frente a Sofía. ¿Estás bien, pequeña? Sofía asintió con entusiasmo y le ofreció la dalia roja que aún sostenía. Isabel la tomó. Los pétalos estaban calientes del sol. Mateo habló por primera vez. ¿Estás segura de lo que acaba de hacer? Isabel miró la flor, luego a él. No, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hice lo correcto. Se puso de pie. La carpeta con los planos del resort seguía en su mano. La abrió, sacó los documentos y, sin dudar, los rompió en pedazos que dejó caer al suelo como confeti absurdo. Mateo sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. Bienvenida a casa, señora Cordero. Isabel no respondió. Solo miró los trozos de papel en el suelo y sintió que algo dentro de ella comenzaba, muy lentamente, a reconstruirse. Isabel se quedó de pie en el salón, rodeada por los pedazos rotos de los contratos. El silencio que siguió a la partida de los inversores
Era denso, casi palpable. Sofía, desde su silla, la miraba con ojos grandes y curiosos. Mateo permanecía junto a la puerta vidriera, inmóvil, como si esperara una orden que ya no llegaría. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Caminó hasta el viejo sofá cubierto por una sábana gris y se dejó caer. El polvo se levantó en una nube lenta. Apoyó los codos en las rodillas y escondió el rostro entre las manos. 12 millones, desaparecidos en un arrebato de furia. Todo su equipo directivo en Madrid estaría ahora recibiendo la noticia por los canales internos. Las acciones de su holding bajarían mañana. Los analistas hablarían de decisión emocional. Los socios la llamarían inestable, y tendría razón. Pero el eco de las palabras de Vargas, defecto, lastre, seguía resonando en su cabeza como un martillo. Mateo se acercó con cautela, tomó a Sofía en brazos y la sentó en el sofá junto a Isabel. La niña se acurrucó inmediatamente contra el costado de su tía, buscando calor. Isabel no se movió, pero tampoco se apartó. Necesito estar sola un momento, dijo con voz ronca. Mateo asintió. Salió al jardín sin una palabra, cerrando la puerta vidriera tras de sí. Sus guantes amarillos brillaron un instante bajo el sol antes de desaparecer entre las dalias. Isabel permaneció inmóvil largo rato. Sofía se había dormido contra su brazo, respirando tranquila. El peso pequeño de la niña era la única cosa que la anclaba al presente. Finalmente se levantó con cuidado, acomodando a Sofía sobre los cojines. Subió las escaleras hacia el desván. Hacía años que nadie entraba allí. La puerta crujió con protesta, y una ráfaga de aire viejo y papel la golpeó en la cara. El desván estaba tal como lo recordaba: baúles, cajas de cartón, muebles apilados bajo sábanas. Caminó entre ellos hasta el fondo, donde sabía que estaba la caja de madera de olivo que perteneció a Carmen. La había visto de niña, pero nunca la abrió. Carmen siempre decía que era para cuando fuéramos mayores. Se arrodilló en el suelo polvoriento y levantó la tapa. Dentro había fotografías, cartas, pequeños objetos, un mechón de cabello de bebé envuelto en papel de seda, el primer diente de leche de Sofía, un collar de conchas que ellas dos hicieron en la playa cuando Isabel tenía 15 años. Y en el fondo, envuelto en terciopelo rojo, un sobre grande con su nombre escrito en la letra inconfundible de Carmen. Las manos le temblaron al abrirlo. La carta estaba fechada 3 meses antes del accidente que se llevó a Carmen y a su marido. Querida Isa, si estás leyendo esto, es porque he conseguido que alguien te traiga hasta aquí. O porque has vuelto por ti misma. Ojalá sea esto último. Sé que estás enfadada conmigo por haber elegido una vida pequeña. Sé que crees que me conformé, pero te equivocas. Tú siempre fuiste la fuerte, la que calculaba cada paso. Yo solo quería ser feliz. Y lo fui. Cada día con mi marido, cada día viendo crecer a Sofía. Esta casa, este jardín, estas dalias, todo eso era mi riqueza. Tú buscaste la tuya en números y poder, y te admiro por ello. Pero también me duele verte tan sola. Cuando era niña, mamá decía que tenías el corazón de hielo, porque habías visto demasiado pronto lo que duele el amor. Pero el hielo protege, Isa, no endurece para siempre. Un día llegará el calor justo y se derretirá. Te lo pido por favor. Cuida de Sofía si algo me pasa. No la dejes en manos de instituciones, por muy lujosas que sean. Llévala a las flores. Deja que Mateo la cuide. Sí, el hijo del jardinero. Lo he visto crecer, y tiene el alma más limpia que he conocido. Deja que las dalias le enseñen que la vida vuelve aunque parezca muerta. Y cuida de ti misma. Deja que alguien te quiera sin pedirte nada a cambio.
Deja que alguien derrita ese hielo. Te quiere siempre, tu hermana Carmen. PD. Si estás muy enfadada, rompe esta carta. Pero primero, lee hasta el final. Isabel leyó 3 veces. 4. Las lágrimas empezaron a caer sin que se diera cuenta, calientes sobre las manos que sostenían el papel. No eran sollozos ruidosos, eran lágrimas silenciosas, acumuladas durante años, que por fin encontraban salida. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la guardó contra su pecho. Miró alrededor. El desván lleno de recuerdos que había querido borrar. Y comprendió que no quería borrarlos. Quería vivir con ellos. Bajó las escaleras despacio. Sofía seguía dormida en el sofá. Mateo había regresado y estaba sentado en el suelo, ordenando las dalias que había cortado en un jarrón improvisado. Al verla, él se puso de pie. Vio sus ojos enrojecidos y no preguntó nada. Isabel habló con voz firme, aunque temblorosa. No voy a vender, me quedo. Mateo asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Isabel. Vamos a arreglar esta casa, piso por piso, techo por techo, jardín por jardín, y lo haremos nosotros. Se arrodilló junto a Sofía y le acarició la mejilla. La niña abrió los ojos, sonrió al verla y extendió los brazos. Isabel la tomó en brazos por primera vez desde que era bebé. El peso era ligero, pero cargado de todo lo que había perdido y ahora recuperaba. Mateo se acercó y puso una mano sobre el hombro de Isabel. No era un gesto romántico aún, era un gesto de alianza. Empezaremos mañana al amanecer, dijo él. Hay mucho que reparar. Isabel asintió contra el cabello de Sofía. Mañana al amanecer. Parte 7. Isabel despertó antes del alba. La carta de Carmen seguía sobre la mesilla, doblada con cuidado, como si temiera que se desvaneciera si la dejaba sola. No había llorado más después de bajar del desván. Las lágrimas se habían secado dejando una costra dura en las mejillas. Pero algo había cambiado. El silencio de la casa ya no era hostil. Era un silencio que esperaba. Bajó descalza. La madera fría de los escalones le recordó la infancia, cuando corría así para no despertar a sus padres. En el salón, la lámpara de aceite aún ardía baja. Sofía dormía profundamente en el sofá, envuelta en la manta de colores que Mateo había traído. El propio Mateo estaba sentado en el suelo, espalda contra la pared, cabeza inclinada, dormido con los guantes amarillos aún puestos. Isabel se detuvo a mirarlo. La luz tenue dibujaba sombras suaves en su rostro, la mandíbula tensa incluso en el sueño, las manos grandes manchadas de tierra seca. Recordó las palabras de Carmen. Tiene el alma más limpia que he conocido. Por primera vez, no las rechazó de plano. Se acercó en silencio, tomó una manta ligera de un baúl cercano y la extendió sobre los hombros de Mateo. Él se movió apenas, murmuró algo inaudible y volvió a dormirse. Isabel se sentó en el suelo frente a él, abrazándose las rodillas. Leyó la carta otra vez, esta vez en voz baja, como si Carmen pudiera oírla. Debajo de todo ese hielo hay un corazón que todavía late. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de la camisa que llevaba puesta. Una camisa vieja de su padre que había encontrado en el armario. Se puso de pie. Fue hasta la ventana y miró el jardín oscuro. Las dalias eran solo siluetas, pero sabía que estaban allí. El primer rayo de sol apareció en el horizonte cuando Mateo se despertó. La vio de pie junto a la ventana y no dijo nada al principio. Se quitó los guantes con lentitud, los dejó sobre la manta. ¿Ha dormido algo?, preguntó con voz ronca. Isabel negó con la cabeza. No necesitaba. He estado escuchando. Mateo se incorporó, estirando la espalda con un gesto de dolor contenido.
Entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Isabel se volvió hacia él. Sus ojos estaban hinchados, pero la mirada era clara, decidida. No sé cómo hacerlo, pero quiero aprender. Mateo asintió. Fue hasta Sofía, la tomó en brazos con cuidado infinito, y la niña abrió los ojos sin llanto, solo con una sonrisa somnolienta. Primer día, dijo él. Empezamos por el tejado. Hay goteras en 3 habitaciones, después el jardín, después lo que venga. Desayunaron lo poco que Mateo había traído. Pan duro, queso, café que él preparó en una vieja cafetera de la cocina. Isabel comió sin prisa, observando cómo Mateo partía el pan en trozos pequeños para Sofía y cómo la niña intentaba sostener la taza con ambas manos. Después del desayuno, Mateo llevó a Sofía al porche en su silla y la instaló bajo la sombra de un jazmín. Isabel lo siguió. Necesitaremos herramientas, dijo él. Hay algunas en el cobertizo, pero faltan clavos, madera nueva, pintura y dinero. Isabel sacó el teléfono. Marcó un número que conocía de memoria. Su asistente ejecutivo en Madrid. Cancela todas mis reuniones de las próximas semanas, dijo sin preámbulos cuando contestaron. Transfiere 50.000 euros a la cuenta que te indicaré ahora y prepara la dimisión formal de mi cargo como presidenta del holding. La firmaré cuando vuelva, o no vuelva. Colgó antes de que el otro pudiera protestar. Mateo la miró sin sorpresa. ¿Estás segura? No, respondió Isabel. Pero estoy cansada de tener miedo a equivocarme. Fueron al cobertizo. El aire olía a madera podrida y aceite viejo. Mateo sacó una escalera rota, martillos oxidados, sierra sin filo. Isabel tomó un par de guantes de trabajo que encontró en un estante. Eran demasiado grandes, pero se los puso igual. Empezaron por el tejado. Mateo subió primero, probando cada peldaño de la escalera con cautela. Isabel le pasó las tejas que él iba quitando, las malas, las rotas. El sol subió rápido y el calor se hizo intenso. El sudor le corría por la espalda, manchando la camisa. Las manos le dolieron pronto. Tenía ampollas en las palmas, donde los guantes no protegían bien. En un momento, Mateo bajó a por agua. Le tendió una botella a Isabel. Sus manos, dijo, señalando las ampollas. Isabel miró las palmas enrojecidas. Duele, admitió, pero es un dolor limpio. Mateo sonrió por primera vez ese día, una sonrisa breve, pero real. Entonces ya está empezando a derretirse el hielo. Trabajaron hasta el mediodía. Sofía los observaba desde abajo, aplaudiendo cada vez que una teja vieja caía al suelo. Cuando pararon a descansar, Isabel se sentó junto a la niña y le dio agua. Sofía tomó la botella con ambas manos y bebió sola, derramando un poco sobre el vestido. Luego miró a Isabel y dijo con claridad sorprendente: «¡Casa!». Isabel sintió que el corazón le daba un vuelco. «Sí, pequeña, casa». Mateo se sentó al otro lado. Los tres formaron un pequeño círculo bajo el jazmín. El silencio era cómodo por primera vez. Isabel habló sin mirar a Mateo. Carmen dijo en la carta que alguien me querría sin pedir nada a cambio. Pensé que era una tontería romántica. Ahora empiezo a entender. Mateo no respondió con palabras, solo extendió la mano y con cuidado cubrió la mano herida de Isabel con la suya. Los guantes amarillos estaban sucios de brea y tierra, pero el gesto fue cálido. Permanecieron así hasta que el sol bajó un poco y pudieron volver al trabajo. El hielo seguía allí, pero ya no era sólido. Había grietas por todas partes, y por ellas empezaba a entrar la luz. Los días empezaron a encadenarse en un ritmo nuevo, lento y físico, que Isabel nunca había conocido. Amanecer con el canto de los gallos lejanos, café amargo en la cocina destartalada,
manos doloridas dentro de guantes demasiado grandes. Mateo dirigía las tareas con la precisión de quien ha trabajado la tierra toda la vida. Primero el tejado, luego las ventanas rotas, después las paredes que amenazaban con derrumbarse. Isabel aprendía deprisa. Aprendía a clavar sin doblar los clavos, a mezclar cemento sin que se formaran grumos, a lijar madera hasta que la superficie quedara suave como seda. Cada ampolla rota, cada músculo dolorido, era una prueba de que seguía viva, y viva de verdad, no solo sobreviviendo en salas de juntas climatizadas. Mateo nunca la apuraba. Cuando ella fallaba, un martillo que resbalaba, una teja que se rompía, él simplemente recogía los pedazos y le mostraba de nuevo, sin reproches. Sus guantes amarillos se convirtieron en un símbolo constante. Los veía en el cinturón cuando cargaba sacos de arena, en sus manos cuando reparaba el banco del porche, en el suelo cuando se quitaba para ayudar a Sofía a comer. Una tarde, después de terminar de pintar la fachada sur de un blanco segador, se sentaron los tres bajo el jazmín. Sofía había empezado a intentar ponerse de pie apoyándose en la silla de ruedas. Sus piernas temblaban como ramas jóvenes, pero aguantaba unos segundos antes de caer sentada de nuevo. Cada intento era celebrado con aplausos y risas. Isabel, con el rostro salpicado de pintura, observaba en silencio. ¿Cuánto tiempo crees que le llevará a caminar sola?, preguntó a Mateo. Él se limpió el sudor de la frente con el dorso del guante amarillo. No lo sé. Semanas, meses, pero lo hará. Aquí no hay prisa, solo constancia. Isabel asintió. Tomó un pincel seco y empezó a limpiar las manchas de sus propias manos. He estado pensando, dijo. Mi piso en Madrid, el ático en Nueva York, las acciones, todo eso. Ya no lo necesito. Mañana llamaré al abogado para empezar a liquidar. Mateo la miró con atención. ¿Estás segura? Es mucho dinero. Dinero que compré con soledad, respondió ella. Prefiero esto, señaló el jardín, la casa a medio pintar, a Sofía que ahora gateaba hacia un macizo de dalias para olerlas. Mateo no insistió, solo extendió la mano y con el pulgar aún manchado de pintura, le limpió una salpicadura blanca de la mejilla. El roce fue breve, pero Isabel sintió que el corazón le daba un salto extraño. Esa noche, después de acostar a Sofía en la que había sido la habitación de Carmen, ahora limpia, con sábanas nuevas y dalias frescas en la mesilla, Isabel bajó a la cocina. Mateo estaba lavando los platos de la cena bajo la luz de una bombilla desnuda. Se quedó en la puerta observándolo. La camisa arremangada, los antebrazos fuertes moviéndose con ritmo constante, el agua corriendo. Todo en él hablaba de una vida sin excesos, pero llena. Gracias, dijo al fin. Mateo cerró el grifo y se secó las manos con un trapo viejo. ¿Por qué? Por esperar, por no rendirte con Sofía, por no rendirte conmigo. Él se acercó despacio. La cocina era pequeña. Pronto estuvieron a 1 metro de distancia. No esperaba nada, Isabel, dijo, usando su nombre por primera vez, sin el señora. Solo hacía lo que creía correcto. Ella dio un paso más. Ahora podía olerlo. Tierra, pintura fresca, jabón sencillo. He pasado años rodeada de gente que me admiraba o me temía. Susurró. Nadie me ha mirado nunca como tú. Como si vieras algo que vale la pena, aunque yo no lo vea. Mateo levantó la mano lentamente, como si temiera asustarla, y le apartó un mechón de cabello que se había soltado del moño. Sus dedos rozaron la sien. Veo a la niña que bailaba descalza con su hermana, dijo en voz baja, la que reía hasta caer en la hierba. Esa niña sigue ahí. Solo estaba muy cansada. Isabel sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no luchó contra ellas.
Dejó que una rodara por la mejilla hasta que Mateo la interceptó con el pulgar. No llores, murmuró él. No es tristeza, respondió ella. Es alivio. Se quedaron así un momento largo, mirándose en la penumbra de la cocina. Ninguno se movió para besarse. Aún no. Pero la distancia entre ellos se había reducido a casi nada. Después, Mateo tomó sus guantes amarillos del respaldo de una silla y se los tendió. Mañana pintaremos el salón. Necesitaremos manos expertas. Isabel tomó los guantes. Eran cálidos aún de su cuerpo. Mañana estaré lista, dijo. Subió a su habitación con los guantes en la mano. Los dejó sobre la mesilla, junto a la carta de Carmen. Antes de dormir, escribió en un cuaderno viejo que había encontrado. Día 12. Las manos me duelen, el corazón también, pero los dos laten. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Por primera vez en años, durmió sin sueños de números ni de salas vacías. Las semanas se convirtieron en un mes completo. La hacienda Las Flores ya no parecía una ruina. El tejado estaba reparado. Las paredes lucían blanco fresco. Las ventanas volvían a cerrar sin chirridos. El jardín, antes salvaje, ahora tenía senderos limpios entre los bancales de dalias que Mateo había replantado con cuidado obsesivo. Cada mañana, al salir el sol, el aroma dulce de las flores llenaba la casa como una bienvenida. Sofía progresaba a pasos visibles. Ya no necesitaba la silla de ruedas para distancias cortas. Se apoyaba en los muebles, en las piernas de Mateo, en las manos cada vez más seguras de Isabel. Hablaba frases cortas, claras. Más agua, quiero flor, tía, canta. Cada palabra era una victoria que celebraban los tres con la misma intensidad. Isabel había liquidado casi todo. El ático de Madrid estaba en venta, las acciones transferidas a un fideicomiso para Sofía, la presidencia del holding entregada a su segundo con una carta breve y sin explicaciones. Las llamadas de colegas, periodistas y ex socios llenaban el buzón de voz del teléfono que ahora dejaba apagado la mayor parte del día. Solo contestaba una vez por semana, para confirmar que seguía viva y que no había perdido la razón. Una mañana de octubre, mientras Mateo cargaba sacos de tierra abonada para el invernadero que estaban construyendo, el teléfono de Isabel vibró sobre la mesa del porche. Era su antigua asistente, Laura. Contestó por primera vez en días. ¿Sí? Isabel, por Dios, el Consejo de Administración está en pánico. Las acciones han caído un 8% desde tu dimisión. Hay rumores de que has tenido una crisis nerviosa. La prensa dice que estás en un convento o en una clínica de desintoxicación. Necesito que me digas qué responder. Isabel miró hacia el jardín. Sofía estaba de pie, sola por primera vez, aferrada a un pequeño bastón que Mateo había tallado de madera de olivo. La niña dio un paso vacilante, luego otro. Cayó sentada sobre la hierba, pero riendo. Responde la verdad, dijo Isabel con voz calmada. Diles que estoy en casa, que estoy feliz y que no volveré. Colgó, dejó el teléfono sobre la mesa y no volvió a encenderlo nunca más. Esa misma tarde, mientras pintaban el invernadero de verde oscuro, Mateo le preguntó, ¿no echas de menos nada? ¿Las reuniones, los viajes, el poder? Isabel hundió el pincel en la pintura y lo pasó con lentitud por la madera. Echo de menos el control, admitió. La sensación de que todo dependía de mí y de que yo siempre ganaba. Pero era un control falso. Aquí pierdo todos los días. Sofía se cae. Una planta se seca. Una tormenta rompe una ventana. Y sin embargo, gano más que nunca. Mateo la miró de reojo. El sol bajo dibujaba sombras largas en su rostro. ¿Y a mí? ¿Me echabas de menos antes de volver?
La pregunta fue directa, sin rodeos. Isabel dejó el pincel. Se limpió las manos en los pantalones viejos que ahora usaba siempre. No sabía que te echaba de menos, respondió. Te recordaba como el chico que corría detrás de nosotras con la manguera. Pero no te veía. Ahora te veo todo el tiempo. Y cuando no estás cerca, falta algo. Mateo dejó su pincel también. Se acercó hasta que sus botas tocaron las de ella. Los guantes amarillos, manchados de verde ahora, colgaban del cinturón. Entonces deja de mirar desde lejos, dijo en voz baja. La tomó por la cintura con una mano, con la otra le levantó la barbilla. El beso fue lento, cuidadoso, como si temieran romper algo frágil. Isabel sintió el sabor de la pintura, de la tierra, del sudor limpio. Respondió cerrando los ojos y aferrándose a su camisa. Cuando se separaron, ninguno habló. Solo se miraron, respirando el mismo aire. Esa noche, después de acostar a Sofía, Isabel bajó al salón. Mateo estaba tocando la guitarra vieja de su padre, la misma que había usado el primer día para despertar a Sofía. Tocaba una melodía suave, melancólica. Isabel se sentó a su lado en el suelo. Apoyó la cabeza en su hombro. Toca la que cantabas cuando llegué, pidió. Mateo cambió el ritmo. Las notas llenaron el salón renovado. Las paredes blancas, los muebles descubiertos y limpios, las dalias frescas en todos los jarrones. Isabel cerró los ojos y dejó que la música la llevara atrás y adelante al mismo tiempo. Cuando terminó la canción, Mateo dejó la guitarra y la rodeó con el brazo. ¿Quieres bailar?, preguntó. Aquí, en este salón donde todo empezó con rabia y acusaciones. Isabel se puso de pie y le tendió la mano. Sí. Bailaron despacio, descalzos sobre la alfombra que ya no estaba raída. Ninguno sabía pasos complicados. Solo se movían al ritmo que marcaba el corazón del otro. Isabel apoyó la mejilla en el pecho de Mateo y escuchó los latidos fuertes, constantes. No sé cómo será mañana, susurró, pero sé que quiero que estés en él. Mateo la apretó más contra sí. Estaré. Siempre estuve. Fuera, la luna iluminaba el jardín. Las dalias parecían brillar con luz propia. Dentro, dos personas que habían esperado años sin saberlo, se encontraron por fin en el centro del salón que habían reconstruido juntos. El otoño avanzó y con él llegaron las primeras lluvias. El tejado nuevo resistió sin una sola gotera, pero el aire se llenó de olor a tierra mojada y dalias empapadas. Isabel había perdido la cuenta de los días. Ya no miraba el calendario. Solo miraba el cielo para saber si podrían trabajar fuera o tendrían que refugiarse dentro, terminando los detalles del salón. Molduras, zócalos, la chimenea que Mateo había restaurado piedra por piedra. Una noche, después de una tormenta especialmente fuerte, Isabel se despertó sobresaltada. El viento aullaba contra las ventanas y la lluvia golpeaba como miles de dedos impacientes. Bajó las escaleras en la oscuridad, guiada por el hábito. En el salón, la luz de la chimenea proyectaba sombras danzantes. Mateo estaba allí, sentado en el suelo con Sofía dormida en su regazo, envuelta en una manta gruesa. Miraba el fuego en silencio. Isabel se sentó a su lado sin hablar. El crepitar de la leña era el único sonido. Después de un rato, ella susurró. A veces pienso que todo esto es un sueño, que mañana despertaré en mi piso de Madrid, con la alarma a las 6 y una agenda llena de reuniones, y me aterra. Mateo giró la cabeza lentamente. La luz del fuego iluminaba sus ojos oscuros. ¿Por qué te aterra? Porque allí sabía quién era. Fría, eficiente, intocable. Aquí no sé quién soy todavía. Solo sé que soy feliz, y eso me asusta más que cualquier junta de accionistas. Mateo acomodó a Sofía con cuidado
y extendió el brazo para que Isabel se apoyara en su hombro. Ella lo hizo sin resistencia. «Allí eras lo que necesitaba ser para sobrevivir», dijo él. «Aquí puedes ser lo que siempre fuiste, aunque lo hubieras olvidado». Isabel cerró los ojos. Los recuerdos llegaron sin aviso. La suite presidencial en Dubái, el jet privado esperando en la pista, las cenas con hombres que la miraban como un trofeo. Todo vacío. Todo ruido para no oír el silencio interior. Cuando vendí la primera empresa, contó en voz baja. Tenía 27 años. Celebré sola en un restaurante con estrella Michelin. Pedí el menú degustación y una botella de Dom Perignon. Me senté frente a un ventanal, con vista a la ciudad iluminada, y lloré. Nadie se dio cuenta porque llevaba gafas oscuras. Lloré porque había ganado millones y no tenía a nadie con quien compartirlos. Mateo apretó el brazo alrededor de sus hombros. Ahora tienes a alguien. Ella levantó la vista. La luz del fuego bailaba en el rostro de él. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si un día te cansas de esta versión torpe de mí, que no sabe lijar una puerta sin hacerse sangre en los dedos? Mateo sonrió con suavidad. Tus dedos sangran porque estás aprendiendo a vivir de verdad. Y yo no me cansaré. He esperado toda la vida a que volvieras a esta casa. Puedo esperar lo que haga falta a que vuelvas del todo a ti misma. Isabel sintió que las lágrimas subían otra vez. Esta vez no luchó. Dejó que rodaran por las mejillas hasta caer sobre la manta que cubría a Sofía. Al día siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Isabel salió al jardín temprano. Las dalias estaban inclinadas por el peso del agua, algunas pétalos rotos en el suelo. Empezó a recogerlas una por una, cortando las flores dañadas para que la planta pudiera respirar. Mateo la encontró allí horas después, de rodillas en la tierra húmeda, las manos negras de barro. «¿Qué haces?», preguntó. «Salvando lo que se puede salvar», respondió ella, sin levantar la vista. «Como tú hiciste con nosotras». Él se arrodilló a su lado y empezó a ayudarla en silencio. Trabajaron hasta que el sol asomó entre las nubes y el jardín volvió a brillar. Esa tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Isabel fue al desván. Sacó una caja que no había tocado antes. Sus propias cosas de niña. Dibujos, diarios, un vestido viejo de Carmen que ella le había robado para jugar. Lo bajó todo al salón y lo extendió sobre la mesa. Mateo la observó desde la puerta. «¿Qué es esto?» «Mi pasado», dijo ella. «Quiero que forme parte del presente». Abrió uno de los diarios y leyó en voz alta una entrada de cuando tenía 14 años. «Hoy Carmen me obligó a bailar bajo la lluvia. Dijo que la vida es demasiado corta para tener miedo de mojarse. La odio, pero también la quiero». Cerró el diario y miró a Mateo. Tenía razón, la vida es demasiado corta. Se acercó a él y lo besó con una urgencia nueva, como si quisiera borrar todas las dudas de la noche anterior. Mateo respondió con la misma intensidad, las manos subiendo por su espalda hasta enredarse en su cabello. Cuando se separaron, respiraban agitados. «No tengo miedo de mojarse», susurró Isabel contra su boca. «Ya no». Mateo sonrió contra sus labios. «Entonces baila conmigo bajo la próxima lluvia». Y ella supo que lo haría, que ya no volvería a esconderse. La primavera llegó de golpe, como si el invierno hubiera decidido rendirse sin lucha. Las dalias explotaron en una orgía de color. Rojas intensas, blancas puras, rosadas suaves, amarillas como los guantes de Mateo, que ahora colgaban limpios en el perchero de la entrada, listos para el trabajo diario. Sofía había cumplido 6 años, 2 semanas atrás. La celebración fue sencilla. Un pastel
hecho por Isabel, con ayuda torpe pero entusiasta. Velas sopladas entre risas, regalos envueltos en papel de periódico, decorado con dibujos de flores. Pero el verdadero regalo llegó esa mañana soleada de abril. Isabel y Mateo estaban en el jardín terminando de plantar un nuevo bancal, cuando oyeron la voz de Sofía desde el porche. «Tía, Mateo, venid». Corrieron los dos al mismo tiempo. Sofía estaba de pie junto a la puerta vidriera, sin bastón, sin apoyo. Las piernas delgadas temblaban por el esfuerzo, pero aguantaba. Los ojos brillaban con una mezcla de miedo y triunfo. «Quiero caminar hasta vosotros», dijo con voz clara. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. Dio un paso atrás, abriendo espacio en el sendero de grava que llevaba al jardín. «Ven, pequeña, cuando quieras». Sofía respiró hondo. Dio un paso. Las rodillas flaquearon, pero se mantuvo. Otro paso. Y otro. Lento, vacilante, pero decidido. Mateo se arrodilló al final del sendero con los brazos abiertos, sin decir nada para no distraerla. 10 pasos, 12, 15. Cuando llegó a Mateo, las piernas le fallaron del todo y cayó en sus brazos. Pero reía con una risa plena, incontenible, que resonó en todo el jardín como campanas. Isabel corrió hacia ellos y se arrodilló también. Los tres se abrazaron en el suelo, entre lágrimas y risas mezcladas. Sofía repetía una y otra vez: «¡Lo hice! ¡Lo hice sola!». Mateo la besó en la frente, luego miró a Isabel por encima de la cabeza de la niña. Sus ojos estaban húmedos. «Las dalias tenían razón», dijo en voz baja. «Vuelven aunque parezcan muertas». Isabel asintió sin palabras. Tomó la mano de Sofía y la puso entre la suya y la de Mateo. Los tres unidos en un círculo perfecto. Esa noche, después de acostar a Sofía, que se durmió agotada pero feliz, Isabel y Mateo salieron al porche trasero. La luna llena iluminaba el jardín como un reflector plateado. Las dalias parecían brillar con luz propia. Mateo había traído la guitarra. Tocó la misma copla del primer día, la que había despertado a Sofía del silencio. Pero esta vez, Isabel cantó con él. La voz le salió ronca al principio, después más segura. Cantaron toda la estrofa, y cuando terminaron, el silencio que siguió fue dulce. Isabel se volvió hacia él. «Te quiero», dijo simplemente. Era la primera vez que lo pronunciaba en voz alta. Mateo dejó la guitarra a un lado y la tomó por la cintura. «Y yo a ti, desde que eras una niña seria que me miraba por encima del hombro y me ordenaba regar las flores como es debido». Ella rió contra su pecho. «Mentirosa. Entonces eras un mocoso con las rodillas llenas de costras. Un mocoso que ya sabía que un día volverías». Se besaron bajo la luna, despacio, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Cuando se separaron, Isabel apoyó la frente en la de él. «Baila conmigo», pidió. Mateo tomó su mano y la llevó al centro del jardín, entre las dalias, sin música, solo con el rumor de las hojas y el canto lejano de un grillo. Bailaron descalzos sobre la hierba húmeda, girando suavemente. Isabel sintió que el último resto de hielo se derritía por completo, dejando solo calor. En un momento del baile, Mateo se detuvo. Sacó del bolsillo algo pequeño envuelto en papel de seda. Lo abrió. Era un anillo sencillo de plata con una dalia grabada en el interior. «No es caro», dijo. «Lo hice yo con plata vieja de la casa, pero es para siempre». Isabel extendió la mano sin dudar. Él deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfecto. «Para siempre», repitió ella. Volvieron a bailar, y esta vez, cuando giraron, Isabel vio en la ventana del salón la silueta pequeña de Sofía, que se había despertado
y los miraba sonriendo. La niña levantó la mano en un saludo silencioso. Los tres, unidos por la luz de la luna y el perfume de las dalias. Isabel cerró los ojos y dejó que el baile la llevara. Ya no había miedo, solo presente, solo amor, solo hogar. Un año después, la hacienda Las Flores brillaba bajo el sol de mayo, como si nunca hubiera conocido el abandono. Las paredes blancas reflejaban la luz con fuerza, el tejado rojo recién barnizado relucía, y el jardín era un mar de dalias que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mateo había construido un pequeño invernadero al fondo, donde cultivaba variedades raras que atraían mariposas de todos los colores. El aire olía siempre a tierra fértil, a flores abiertas y a pan recién horneado. Isabel había aprendido a hacer el pan de su abuela y lo amasaba cada mañana mientras cantaba bajito las coplas que Mateo le había enseñado. Sofía corría ahora descalza por los senderos de grava, persiguiendo gallinas que habían adoptado como mascotas. Tenía 7 años y las piernas fuertes, aunque aún cojeaba un poco cuando se cansaba. Su risa era el sonido constante de la casa, el hilo que unía cada día al siguiente. Esa tarde, los tres estaban en el salón principal. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa tibia. Sobre la mesa reposaba la guitarra de siempre, los guantes amarillos de Mateo, ahora limpios y colgados en la pared como recuerdo, y un ramo enorme de dalias recién cortadas por Sofía. Isabel llevaba el anillo de plata en la mano izquierda y, en la derecha, un sobre oficial que había llegado esa mañana. Lo abrió con calma mientras Mateo y Sofía la miraban expectantes. Era la última transferencia, dijo. El fideicomiso para Sofía está completo. La casa es nuestra para siempre. Y el resto lo doné a una fundación que ayuda a niños con traumas como el de ella. Mateo sonrió con esa lentitud suya que siempre hacía que el mundo pareciera más sencillo. ¿Te arrepientes? Isabel negó con la cabeza. Se acercó a él y lo besó suavemente en los labios. Ni un segundo. Perdí 12 millones de dólares. Y gané una vida. Sofía tiró de la falda de Isabel. Baile. Quiero el baile de la luna. Era su ritual favorito. Cada vez que había luna llena, y esa noche la habría, los tres salían al jardín y bailaban sin música hasta quedar sin aliento. Salieron cuando el sol se ponía. El cielo se tiñó de naranja y púrpura sobre los bancales de dalias. Mateo tomó la guitarra y empezó a tocar la copla que había iniciado todo. La misma que sonó el día que Isabel llegó furiosa y encontró a su sobrina riendo por primera vez. Isabel tomó la mano de Sofía y la de Mateo. Formaron un círculo en el centro del jardín, entre las flores que su madre y Carmen tanto amaron. Bailaron, primero despacio, después más rápido. Sofía giraba entre ellos, riendo, los brazos abiertos como alas. Isabel sentía el vestido ondear contra sus piernas, el cabello suelto al viento, el calor de la mano de Mateo en la suya. Cuando la melodía terminó, Mateo dejó la guitarra en la hierba y abrazó a Isabel por la cintura. Sofía se colgó de sus piernas, completando el abrazo. Isabel miró la casa iluminada desde dentro, las ventanas abiertas, las cortinas nuevas ondeando, las dalias en todos los jarrones. Miró luego el jardín que habían salvado juntos. Miró finalmente a las dos personas que eran ahora su mundo entero. Y comprendió, con una certeza profunda y tranquila, que la verdadera riqueza no se mide en ceros de una cuenta bancaria. Se mide en risas que rompen silencios de años, en manos manchadas de tierra que curan heridas invisibles, en besos que no piden nada a cambio, en dalias que vuelven cada primavera,
recordando que nada está perdido para siempre. La luna salió plena y plateada sobre las flores. Los tres siguieron bailando hasta que las estrellas llenaron el cielo, hasta que Sofía se durmió en brazos de Mateo y tuvieron que llevarla a la cama. Después, solos en el porche, Isabel y Mateo se sentaron en el banco que habían reparado juntos el primer mes. Él rodeó sus hombros con el brazo. Ella apoyó la cabeza en su pecho. ¿Sabes?, dijo Isabel en voz baja. Carmen tenía razón. El hielo se derrite cuando llega el calor justo. Mateo besó su cabello. Y tú eres el sol más fuerte que he conocido. Permanecieron así hasta que la noche se hizo profunda. No necesitaban más palabras. La casa respiraba a su alrededor. Viva por fin. Las dalias perfumaban el aire. Y en algún lugar dentro de Isabel, la niña que había huido del dolor bailaba de nuevo, descalza y libre, sabiendo que por fin había llegado a casa.